Muy buenos días, es un placer para mí estar aquí con ustedes en esta primera conferencia sobre riesgos catastróficos globales en Latinoamérica. Mi nombre es Mónica Ulloa, yo soy antropóloga, soy magíster en estudios sociales de la ciencia y actualmente soy una de los responsables de transferencia de políticas del Observatorio de Riesgos Catastróficos Globales. Empecé mi camino de aprendizaje en la gestión de riesgos catastróficos globales en el campamento de carreras con impacto. Eso sucedió en Colombia en 2022 y en marzo de 2023 empecé a trabajar en ORSG. Bien. Hoy les voy a hablar de la gobernanza de riesgos catastróficos globales, específicamente del trabajo práctico que hemos realizado en ORSG en países hispanohablantes y en qué consiste el rol del responsable de transferencia de políticas en ese proceso. Hablaré también de por qué trabajar en países hispanohablantes, cómo hacemos el trabajo, cuál es el rol del responsable de transferencia de políticas en este proceso y luego presentaré un estudio de caso paradigmático de un responsable de transferencia de políticas en acción y ya daré paso a la sección de preguntas y respuestas. Bien, antes algo de contexto. ¿Qué es ORSG? El Observatorio de Riesgos Catastróficos Globales es una organización de diplomacia científica que se dedica a la prevención y mitigación de catástrofes globales en América Latina y para lograr su misión conectan a tomadores de decisión con expertos y elaboran publicaciones basadas en la evidencia. ¿Por qué trabajar en países hispanohablantes? La decisión de centrar el trabajo en América Latina y España se encuentra en el razonamiento de que es impactante por las ventajas comparativas que supone trabajar en una región que hasta ahora ha sido desatendida. Ya hay varias organizaciones organizaciones de la sociedad civil que trabajan en reducir el riesgo catastrófico global, pero la mayoría de estas organizaciones se encuentran en el mundo anglosajón y en menor medida en el centro y el norte de Europa. Entonces, por este motivo, el hecho de que no haya ninguna organización trabajando en países hispanohablantes hace que el impacto marginal de esta organización sea potencialmente más alto porque las oportunidades que existen están menos atendidas. Por otro lado, pues más allá de las circunstancias concretas que les voy a mostrar en un rato, el trabajo en América Latina y España puede llegar a ser muy impactante porque tiene un alcance potencial de 20 países y cerca de 680 millones de personas. Y el hecho de que estos países y estas personas tengan una lengua en común, pues hace que nuestro impacto podamos tener un alto impacto y un gran alcance. Por otro lado, creemos que hay otras 3 razones por las que puede ser muy impactante el trabajo en América Latina y España. La primera es el impacto que pueden tener catástrofes surgidas en otros países sobre los países latinoamericanos. La segunda es el impacto que puede tener las catástrofes surgidas en América Latina y España sobre la población mundial. Y la última es la importancia de la contribución de los países hispanohablantes a la gestión global de riesgos catastróficos. Entonces, en cuanto a este primer punto, creemos que es muy importante que los países latinoamericanos consideren los riesgos más allá de sus fronteras, porque hay riesgos de catástrofes como, por ejemplo, conflictos nucleares, erupciones de volcanes o pandemias que pueden llegar a tener repercusiones sobre los países hispanohablantes y afectar a decenas de millones de personas. Por otro lado, hay una posibilidad de que se materialicen riesgos en países de América Latina, como por ejemplo Centroamérica y el Caribe podrían convertirse en focos de transmisión zoonótica y esto, si no es gestionado adecuadamente, podría terminar desencadenándose en una pandemia que afecte poblaciones en todo el mundo. Y por último, tenemos la contribución a la gestión global de riesgos catastróficos y es que aquí creemos que la gestión de problemas globales requiere una respuesta global y creemos que la contribución de los países hispanohablantes a los mecanismos multilaterales de gestión de riesgo es muy relevante, como ya lo ha sido previamente. Algunas de las contribuciones históricas que les puedo mencionar son el Tratado de Tlatelolco en 1967, que convirtió a esta región en la primera zona de libre armas nucleares en un área densamente poblada. Luego también tenemos la cooperación en la Convención de Armas Biológicas, que demuestra la capacidad
de nuestra región de construir posturas conjuntas. Y por último, pues recientemente el comunicado de Belén en el 2023, que instó a la prohibición de armas autónomas letales, que es, como les decía, un ejemplo reciente de la voluntad política y de la capacidad de la región de contribuir a la reducción de riesgos globales. Bueno, estos descubrimientos que les presento implican que si hemos identificado grandes oportunidades en menos de un año en el proceso que lleva el observatorio, lo más probable es que existan muchas más oportunidades para generar impacto en la región. Bien, ¿cómo logramos contribuir a la gestión de riesgos desde el observatorio? Esto es una parte preliminar a entender qué hace un responsable de transferencia de políticas, y para ello pues les hablaré del trabajo práctico de la organización. Entonces, para que el conocimiento sobre los riesgos y esa manera de gestionarlos sea incorporada en las agendas de los tomadores de decisiones y podamos dotarlos de herramientas para que hagan efectiva esa gestión de riesgos, la organización busca dos grandes objetivos. El primero es tener incidencia, es decir, lograr que los tomadores de decisiones y los países en los que trabajamos diseñen políticas públicas para la prevención y mitigación de riesgos catastróficos globales. Y el segundo es de llevar a cabo y difundir investigación, enriquecer la producción académica sobre riesgos catastróficos globales en países hispanohablantes, o sea, principalmente en español. Pero en esta conferencia me centraré principalmente en el primer objetivo, que es el de tener incidencia, y para trazar ese camino hacia tener incidencia, lo hemos dividido en 5 pasos. El primero es la introducción de la temática en las agendas de los tomadores de decisión, y para ello lo que hacemos es presentarles el concepto y la terminología de riesgos catastróficos globales cuando se presentan oportunidades para ello. Posteriormente, lo que hacemos es buscar una comprensión profunda de los riesgos, de la importancia de las capacidades que pueden tener los países en los que trabajan estos tomadores de decisión para la gestión de riesgos catastróficos globales, y posteriormente lograr junto a ellos formalizar políticas públicas. Y con la formalización de políticas públicas nos referimos a considerar estos riesgos en los planes de gestión, que se incorporen las propuestas que nosotros generamos en estrategias relevantes como si los planes de reducción de riesgo, la legislación, etc. Y posteriormente a ello lo que buscamos es que se formalicen esas propuestas que se incorporaron, es decir, lograr que la inclusión en la normatividad realmente propicie a la acción. Y ya por último, no, me falta la implementación. La implementación sí, ya no recuerdo qué acabo de decir. Bueno, la implementación de políticas a nivel nacional, que como les decía, es lograr que estas estrategias que se planearon propicien realmente la acción. Y por último tenemos la transferencia, que es lograr que los países en los que trabajamos y las políticas que se terminaron de implementar inspiren a otras iniciativas similares en países y regiones aledañas. Bien, en este proceso que hemos diseñado, hemos ya podido recoger algunos frutos. Uno de ellos es el trabajo que realizamos con escenarios de reducción abrupta de la luz solar, donde participamos en el Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres de 2024 a 2030 de Argentina. Aquí aportamos un capítulo específico sobre catástrofes alimentarias extremas, que fue incorporado en el manual técnico de la Comisión 7 de Escenarios de Riesgo de Argentina, y también, por ejemplo, en inteligencia artificial, donde hemos contribuido a las negociaciones del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, y algunas de estas propuestas pues han sido adoptadas finalmente por los legisladores. Entonces, en líneas generales, como les venía contando, el trabajo detrás de este proceso pues es conectar a tomadores de decisión con expertos, elaborar publicaciones basadas en la evidencia, y para lograrlo hay 2 roles que son muy importantes. Uno es el de realizar la conexión entre expertos y policy makers, que es el diplomático científico, que es mi colega Roberto Tinoco, y en este proceso el otro rol es el responsable de transferencia de políticas, que está detrás construyendo todo el conocimiento y los productos necesarios para hacer efectivas esas conexiones que hace el diplomático científico. Bien, ahora pasemos directamente a qué hace un responsable de transferencia de políticas en este proceso. Bien, desde mi experiencia,
la transferencia de políticas en realidad inicia con algo que se llama transferencia de conocimientos, que es el proceso a través del cual los descubrimientos, los hallazgos científicos fluyen entre diferentes partes interesadas, que en este caso son los tomadores de decisión relevantes para la gestión del riesgo. Entonces, la primera tarea del rol de responsables de transferencias para la transferencia de conocimientos es tener un conocimiento profundo del riesgo a tratar, así como de las vulnerabilidades y de las capacidades que tienen los países en los que se va a trabajar. Posteriormente, es necesario adaptar propuestas de políticas a los contextos sociales y culturales del país. Esto pues requiere una comprensión de cuáles son sus objetivos, sus recursos, y esto solo es posible pues si esas circunstancias, ese contexto se estudia dedicadamente. Este punto nos parece muy importante porque creemos que realizar recomendaciones genéricas y no adaptarlas al contexto puede ser ineficaz e incluso puede llegar a ser contraproducente. Y posterior a la adaptación, lo que hacemos es comunicar dichas propuestas, y esa comunicación también debe estar adaptada al contexto sociocultural y político del país. Esto no es solamente una cuestión del idioma, sino también de la manera en la que se expresan las ideas, de entender los intereses, las motivaciones, las necesidades de los interlocutores, y esto se hace para hacer más eficaz el mensaje que estamos enviando. Entonces, por ese motivo, nuestros productos y todas las comunicaciones están orientadas a los intereses y a las necesidades de los interlocutores. Y por último, creemos que concentrar los esfuerzos en una región en específico pues permite crear unas sinergias con los actores que nos interesan, y en ese sentido pues crear y cuidar una red de contactos permite construir una confianza, y esa confianza es una condición muy importante para que los mensajes sean recibidos con atención. Entonces, como vemos, el responsable de transferencia de políticas tiene un rol muy importante, es multifacético, va desde la identificación de oportunidades hasta la comunicación y la sinergia con actores. Y esta comunicación y toda la elaboración de propuestas pues está adaptada al contexto sociopolítico, al contexto cultural de los países en los que trabajamos, y estas dos últimas fases de comunicación y sinergia se hacen de manera paralela, tanto por parte del responsable de transferencia como del diplomático científico. Bien, entonces ahora me gustaría mostrarles un caso de estudio, es decir, qué hace un responsable de transferencia de políticas, pero en acción, y para ello, pues, les voy a mostrar una parte de la estructura de trabajo que realizamos en Argentina para contribuir a la gestión de escenarios de reducción abrupta de la luz solar. Entonces, como les venía diciendo, la primera parte es tener una comprensión profunda del riesgo. Entonces, pues les contaré rápidamente qué es un escenario de reducción abrupta de la luz solar, y luego cómo priorizamos el país, que vendría a ser esa primera parte de conocer el riesgo y conocer las vulnerabilidades y capacidades que puede tener el país en el que trabajamos. Entonces, bueno, un ERAS es un escenario en el que la atmósfera queda nublada por una gran cantidad de material particulado, y esto impide el paso de la luz solar. Esto provoca un invierno global donde las temperaturas bajan, y esa modificación tanto de las temperaturas como de las precipitaciones y pues el flujo solar genera un choque alimentario y produce pérdidas en la producción agrícola que podría llegar a tener afectaciones sobre la vida de miles de millones de personas. Hay 3 causas identificadas de un ERAS, que son el impacto de un gran asteroide, la erupción de un supervolcán y una guerra nuclear. Y bueno, entonces, ¿cómo hacemos el proceso de priorización, que vendría a ser lo que sigue después de conocer el riesgo? Para eso, el proceso de priorización consiste en el análisis de unos indicadores. En este caso, se analizaron algunos modelos climáticos y de producción de alimento. Como algunos de estos modelos fueron como la base de trabajo para luego analizar otros indicadores que son, por ejemplo, la resiliencia de la cadena de suministro, la capacidad de producción de un país, la estabilidad política, pero cada riesgo tiene sus propios indicadores de análisis. En el caso de bioseguridad, por ejemplo, cuando trabajamos en este riesgo, tomamos muchos aspectos del Global Health Security Index para tomar la decisión de en qué país trabajar, y en algunos casos no depende solamente de indicadores, sino también de ventanas de oportunidad, es decir, momentos
propicios para gestionar en un país determinado riesgo. Este fue el caso de inteligencia artificial en España, que lo elegimos debido al contexto del terreno de pruebas del sandbox español y de su presidencia en el Consejo de la Unión Europea durante las negociaciones de inteligencia, del reglamento de inteligencia artificial. Bueno, volviendo a ERAS, entonces estos indicadores que les mencioné posicionan a Argentina como un país muy prometedor en la región y posteriormente empezamos a analizar algunos de los factores geográficos, políticos que podrían hacer de Argentina una buena opción para gestionar este riesgo, como su ubicación, la capacidad de su infraestructura, la proximidad que tenía a sus socios comerciales, y habiendo tenido una comprensión del país, de sus vulnerabilidades, de sus capacidades, procedemos a elaborar unas propuestas. Estas propuestas se adaptan a través de una investigación que realizamos a través de la consulta con expertos y con tomadores de decisión. En este caso consultamos a esos dos grupos. Por un lado eran expertos que en este caso en su mayoría fueran de ALFED, que es el principal centro de investigación a nivel mundial de resiliencia alimentaria en escenarios de reducción abrupta de la luz solar. Y por su parte, en cuanto a stakeholders, hicimos una serie de entrevistas a los miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Argentina, y estas entrevistas lo que permiten es precisar la información específica sobre este riesgo, pero también sobre el país, sobre sus características económicas, sociales, sobre las especificaciones de su sistema de gestión de riesgo. Y a partir de este trabajo se elabora un informe donde se consolida toda la información, y en este informe se realizaron 8 propuestas que fueron el punto de partida para servir a la toma de decisiones del SINAGIR, que es el Sistema Integral de Gestión de Riesgos de Argentina. Además, estas entrevistas que realizamos pues, nos permitieron establecer un relacionamiento con los stakeholders, con los tomadores de decisión, que fue liderado nuevamente por el diplomático científico, y él, pues adaptando las comunicaciones a los intereses, al perfil de los stakeholders, logra construir una relación de confianza que finalmente nos permite incluir los escenarios de reducción abrupta de la luz solar en el manual de la Comisión 7 de Escenarios y Riesgos del Sistema. Entonces, con la inclusión de este escenario en este manual, hemos finalizado algunas de las etapas que les he mencionado. Hemos realizado el proceso de introducción, de comprensión del riesgo, de una temporal formalización de la política, y esperamos a futuro poder realizar una implementación más adecuada y lograr que Argentina pueda servir de inspiración para otras naciones, culminando así el proceso de transferencia de políticas. Bien, por último, pues como vemos, el responsable de transferencia de políticas en la gestión de riesgos catastróficos globales es multifacético, requiere una comprensión profunda de diferentes factores contextuales, del riesgo en específico, de cómo se expresa, de las capacidades de un país. A partir de ese conocimiento, pues se identifican las oportunidades de prevención y mitigación de estos riesgos, se elaboran políticas públicas adaptadas al contexto, y en todo este proceso es muy importante la comunicación persuasiva, el establecimiento de relaciones de confianza con tomadores de decisión para alcanzar nuestro objetivo final, que es la reducción del riesgo global a través de la incorporación de nuestras propuestas de gestión en los planes y estrategias nacionales. Y bueno, esta comunicación persuasiva y este establecimiento de relaciones lo va a tratar mi colega Roberto Tinoco a continuación. Él se presentará en unos minutos, así que los invito a quedarse, y también les invito a visitar nuestra página, a revisar las oportunidades que tenemos. En este momento estamos contratando a un responsable de transferencia de políticas, que es quien se dedica justamente a este proceso del que les he hablado en esta conferencia. Entonces, pues nada, eso sería todo. Muchas gracias por su asistencia y estaré aquí si tienen alguna pregunta.